Hola, ¿cómo estáis? Feliz domingo, 19º domingo del tiempo ordinario, y un evangelio de Mateo especialmente bonito, impresionante. Fijaos, después de que la gente se hubiera saciado, dice Mateo, os podéis imaginar a la comunidad apostólica como sintiéndose la flor y nata del movimiento mesiánico de Jesús. Habían dado de comer a las multitudes. Ya me les imagino a Pedro un poco fanfarrón y a otros diciendo: sí, Jesús es amigo mío, yo le he visto resucitar muertos, en fin, cualquier cosa que necesites, no tengas ningún problema en pedírmelo, yo puedo llegar hasta él fácilmente, ¿no? Es decir, iban, como se dice aquí en Madrid, en España, desobrados, ¿no? Absolutamente desobrados. Y sin embargo, minutos después se van a encontrar absolutamente superados por una situación incapaces de controlar. Todos los elementos de la naturaleza se vuelven contra ellos. Es muy interesante ver que Mateo nos dice que Jesús se tomó el tiempo para despedir a la gente que se había experimentado saciada. Qué difícil es despedirse de alguien que te ha hecho experimentar el cielo. Pues imaginaos lo que tuvo que ser para esa multitud, para esa gente, despedirse de Jesús después de haber experimentado nada más ni nada menos que el cielo. Es el pan de vida, ¿no? El que recibieron aquel día, una multitud ingente. Y la otra cosa que podemos extraer del Evangelio de este domingo es qué importante es saber estar con la gente. Pero qué importante también es saber estar solo, porque Jesús después se retira solo, ¿no? Hay dependencias que no son buenas. Quien no sabe estar solo tampoco sabe estar con la gente, siendo él mismo. San Ignacio hablará de la importancia del apartamiento, de saber retirarse a la soledad, a la intimidad, para poder establecer un vínculo mucho más profundo con el Señor. Y el texto de Mateo nos continúa diciendo que madrugada, cuando ya la barca estaba muy lejos de tierra, cuando estaba embestida por un viento intenso, Jesús aparece caminando sobre las aguas. Igual que las aguas comienzan a reflejar la luz, ¿no?, que se posa sobre ellas, así Jesús muchas veces en nuestra vida empieza a reflejarse en las aguas movedizas. Y muchas veces estamos distraídos para no advertir su presencia, ¿no? Y el Señor nos dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Fijaos que el miedo no es muchas veces consecuencia de las circunstancias, y vivimos momentos muy difíciles provocados por esta pandemia en la que nos encontramos, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que está pasando por momentos realmente difíciles, y el miedo no es consecuencia de las circunstancias, muchas veces, ¿no? A veces sí, pero muy a menudo el miedo no es consecuencia simplemente de las circunstancias, sino de la falta de Jesús en nuestra vida, sino de la falta de ese don de la sobreabundancia. Es decir, no porque falte, sino porque nosotros no tomamos conciencia de que Dios está ahí. Y Jesús le pide a Pedro, le pide a la Iglesia hacer un acto de fe. Dice Santo Tomás de Aquino que la misma potencia de amor que necesita un ateo para convertirse es la misma potencia de amor que tú y yo necesitamos para seguir creyendo. Es decir, que es el mismo milagro, es la misma potencia de amor la que necesita un ateo para dejar su ateísmo y empezar a creer, que lo que yo en este momento estoy necesitando para seguir creyendo. Entonces Jesús le pide a Pedro ese acto de fe, ese desafío, ¿no? Y es muy interesante ver que Pedro ya había comenzado a caminar por las aguas, ¿no? Pero eso no va a ser suficiente. Muchas veces hemos visto milagros en nuestra vida, hemos caminado también sobre las aguas como Pedro, y eso no nos resulta suficiente, ¿no? Todo termina en la postración, en la confesión de fe en el Hijo de Dios, porque esa confesión es el sello de calidad de cualquier experiencia espiritual y religiosa. Una experiencia espiritual que no termina en la confesión de fe en Jesús como Hijo de Dios está incompleta. Bendito domingo, feliz domingo. Espero que sea un momento también de gozo y de encuentro con la familia.